la plaza y la palabra. El enano comunista es un humanista gigante. Axel lleva con orgullo la consonante con que empieza su apellido, K, de Kisilov. Un camino propio para arrimar al lugar a donde los pueblos están yendo, errantes a veces, hace siglos. Lo único imperdonable aquí no es equivocarse, es no intentarlo. Para ello se necesita inventar lo nuevo siempre. De eso se trata. Las madres saben bien. Ellas, que son sus hijos, lo fueron en el tiempo de ellas, no de aquellos. Que viva si no. Repetir sin soplar, copiar sin mirar, es fácil. Para todo lo demás está la política, aunque estemos seguros, habrá más penas y olvidos. La plaza y la palabra. AM 530 Somos Radio. Somos madres. Hola, ¿cómo andan? Aquí estamos. Nuevo capítulo de La Plaza y la Palabra, el número 123. Estamos en la 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, la radio de EVE. Y estamos, como todos los domingos, con nuestro operador estrella, el señor Gabriel Agugliaro, en las teclas, los controles. Vino muy bien acompañado hoy por su hija Milena, le pifié por una vocal, bueno, Milena, de 9 años, muy bien. Y está, por supuesto, Alan Martínez en el streaming, está Mariana Collanti y Jessica Castro en la producción, una producción extraordinaria para el día de hoy. Tenemos unos archivos geniales. Está Nancy Rojas, nuestra nueva incorporación, segunda fecha ya en el equipo titular de Nancy Rojas en redes. Y aquí, por supuesto, el señor Luis Alfredo Iramain. ¿Cómo le va, Luis? ¿Qué tal? Buenos días, buenos mediodías a todos y a todas. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué pasó en ese ojo, Luis? Uy, un accidente doméstico. ¿Qué pasó? Nada, antes de venir para acá estaba haciendo fuego y me saltó una brasa al ojo, así que supongo que tendría que ir a algún oculista para revisar ese. Yo digo, alguien está cuidando el fuego, eso es lo importante. Sí, bien. Alguien que está cuidando el está fuego. Bien. Eso es muy importante. Bueno, decía, programón para hoy. No sé, Luis, si querés adelantar algo de lo que tenemos para este mediodía en la 530. Del archivo prefiero no, pero obviamente las madres, sobre todo contando el origen, ¿no? Contando el origen muchos años después del origen, con lo cual también tiene su valor y habla mucho de la época en la que fue contado eso, ¿no? Siempre Eve volvía a lo que las madres hicieron una y otra vez, y cuánta falta que siga haciendo, ¿no? Porque permanentemente se las confunde a las madres, se ningunea su historia, se la desconoce, se la cuenta muy superficialmente. Bueno, las madres de hecho crearon una universidad, entre otras razones, para poder sistematizar un estudio sobre su práctica política, sobre el contexto que rodeó su origen, las razones y las fundamentaciones de la política que desarrollaron y que siguen desarrollando, ¿no? Porque pensemos, cuando nace la Universidad de las Madres en el año 2000, nace con una cátedra que es fundacional de ese proyecto educativo, que es la Cátedra de Historia de las Madres de Plaza de Mayo. Y a partir de allí se empieza a desarrollar este estudio pormenorizado de la impronta de las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, Eve vuelve sobre eso permanentemente y también lo vamos a tener hoy en un film del año 1996. Dicho hoy, 17 de agosto, en que se celebra, se conmemora a San Martín. Las madres son nuestras San Martínez, ¿no? De estos días. Y a veces no se toma dimensión histórica de esa presencia que está todavía con nosotros, que está viva, firme, los jueves en la plaza, en la universidad, en esta radio. Bueno, así es. Es bueno recordarlo. Así es. Y está en la plaza también, por supuesto. Todos los jueves, ese medio de comunicación que crearon las madres de Plaza de Mayo el 30 de abril del 77 se renueva, se recrea,
florece, se multiplica y asume nuevas formas. La del jueves que pasó fue la marcha 2470 y las madres previeron la invitación a un gran compañero que tiene una larga trayectoria y que es el compañero con el que fueron a Venezuela hace muy poquitas semanas, el compañero Jorge Dercos, nacido, criado, casado y vecino todavía hoy de la ciudad de Berisso, ahí al lado de La Plata, al lado de Ensenada, la ciudad donde nació Eve, y que conforman entre las tres ciudades un gran conglomerado urbano, que es esta ciudad capital del peronismo, la ciudad de Berisso. Lo escuchamos entonces a Jorge Dercos en la Plaza de Mayo. La Argentina hoy está viviendo uno de los momentos más críticos y complejos de la historia contemporánea que nos toca vivir. Estamos gobernados por un presidente irresponsable que se jacta de su crueldad, que quiere destruir el Estado, se involucra en estafa y fraudes con criptomonedas, un escándalo que más tarde o más temprano deberá rendir cuentas de esa tropelía que está haciendo y esa gran estafa que cometió. A fuerza de motosierra, que ocupa esta casa acá, y que alguna vez también como sociedad argentina nos tendremos que preguntar qué nos pasó como sociedad para que este señor esté sentado acá, y a fuerza de motosierra implementa un plan sistemático de saqueo de nuestros recursos naturales, de destrucción del Estado con medidas anticonstitucionales y antidemocráticas, que entregan nuestro patrimonio nacional, empobrecen a la población y se ensañan con los jubilados, las niñeces, los adolescentes, las mujeres que sufren violencia, las mujeres que en los barrios sostienen las ollas en estos momentos en los cuales es tan necesario llevar un plato de comida a esos chicos, a esos adultos, y a esas mujeres también las castiga. A las diversidades, a las y los trabajadores de la salud y la educación, a las y los trabajadores de la economía social. En síntesis, es nuestra gente, es nuestro pueblo el que cotidianamente es agredido por el gobierno de Milei, con la excusa de combatir la inflación y minimizar lo que conciben como gasto público. Han sometido a la provincia y a los municipios a un severo ahogo financiero, suspendieron la obra pública y evidenciaron una total indiferencia ante las catástrofes climáticas como fue lo sucedido en Bahía Blanca o los incendios en la Patagonia en los últimos hace meses atrás. Más de 200.000 compatriotas han perdido su empleo debido a despidos injustificados en el Estado o al cierre de empresas, pequeñas y medianas empresas. Además, se está llevando una campaña de persecución, estigmatización y censura hacia todos nuestros artistas. No hay democracia completa cuando la ministra de Seguridad, que carga en sus espaldas las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, realiza un descomunal despliegue de fuerzas de seguridad todos los miércoles para reprimir a los jubilados. No hay democracia completa si no hay presupuesto para el Garrahan, para las universidades. No hay democracia cuando no entregan medicamentos oncológicos para los pacientes adultos y los pediátricos, en un reflejo y en una muestra de crueldad del ajuste que impone este gobierno. No hay democracia plena si el gobierno se queda con los recursos que le corresponden a millones de bonaerenses para perjudicar a nuestro gobernador, el gobernador Axel Kicillof, que viene peleándola cotidianamente a las medidas y al ajuste que le viene llevando el gobierno nacional al quitarle la coparticipación que le tendría que dar por ley y por derecho a nuestro gobernador. La esperanza está en la calle y en la fuerza del pueblo organizado, consciente de su destino. Estaba Jorge Dercos en la marcha 2470. Subrayo de lo que planteó Jorge en la plaza, la línea que dedicó a las mujeres que en los barrios
mantienen con mucho esfuerzo, mucho compromiso, mucho sentido solidario las ollas de las que se alimentan quienes viven en esos barrios, con una entrega realmente increíble, multiplicando los panes y los peces. Realmente la carencia es muy grande, la necesidad sobrepasa absolutamente la posibilidad de la oferta de los comedores, no alcanzan los alimentos. Yo trabajo, mi trabajo es ese, estar en esos lugares, y veo el esfuerzo que hacen, la desesperación muchas veces, la angustia que sienten estas mujeres, porque siempre hay gente que se queda sin poder comer, que viene a ver si puede sumarse, y ya fueron entregadas todas las raciones porque hay una organización previa, y el esfuerzo que hacen para que de algún lado se pueda sumar al día siguiente, ¿no? La verdad que no creíamos que la Argentina iba a volver a estar así. Se trabajó mucho, se peleó mucho, se construyó mucho durante 12 años y medio para dar respuesta a esa situación, que fue la que eclosionó en el año 2001, y volvemos a estar así, ¿no? Así que subrayo eso de Jorge, porque muchas veces se pasa por alto, se habla de la política en un terreno muy superficial. No digo que no sea importante, digo que no se llega, esos debates no llegan hasta donde están sufriendo de verdad los que están más abajo de todo, y la política tiene que empezar por ahí. Las Madres de Plaza de Mayo han dado cátedra de eso, ¿no? Sí, yo subrayo también esto que decía Jorge de Arcos, esta caracterización, ¿no? de este momento político, de si hay verdadera democracia, y me anticipo con cómo dialoga esto que dijo Jorge el jueves con el tramo de la entrevista que vamos a ver en el archivo, cuando Eve habla de la democracia en el 96. Tómenlo ahí como una nota al pie para luego verlo con esos a la luz de este comentario de Arcos. No expoliemos. No. Te estás metiendo. Pero cómo hay un diálogo de esa plaza de este jueves con aquella entrevista a Eve en el 96. Bien. Bueno, y después de Jorge, por supuesto, el cierre, como todos los jueves, de nuestra Carmen Arias, que la escuchamos ya mismo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a seguir hablando de nuestra experiencia en Venezuela. Al día siguiente estuvimos en la Cumbre de los Pueblos por la Paz, donde también hubo varios paneles de invitados, dado que se reunieron 600 delegados de 80 países diferentes. En esa oportunidad hablaron delegados de Brasil, Palestina, Mozambique, Argentina, Nicaragua, Venezuela y muchos más. Entre las principales cosas que se dijeron fue que el imperialismo secuestra a las personas y las envía a las cárceles de Bukele. Más adelante les contaré específicamente sobre ese tema. El imperialismo sabotea los procesos revolucionarios. Estados Unidos tiene 76 bases militares en Latinoamérica, que la actuación del Comando Sur no es defensiva, sino que ataca según la doctrina de Washington. La militarización se cruza con los objetivos económicos, entonces atacan cuando les conviene. Nosotros necesitamos fortalecer los mecanismos de unidad, necesitamos solidaridad activa. La lucha es por la paz, pero no hay paz con imperialismo, porque no hay paz cuando hay dominación, cuando hay genocidio. El orador de Palestina explicó el sionismo, pero que es necesario unir esfuerzos para lograr el bien común, la igualdad y el bienestar entre los pueblos. No más muerte ni destrucción. Está en juego la paz del mundo. Palestina resiste y no se rendirá. Por otra parte, el expositor de Mozambique, del Frente de Liberación de Mozambique, dijo que Estados Unidos está en decadencia y por eso busca sostener su poder a la fuerza. Agregó que el imperialismo nos deja sin salud y se lleva las riquezas, que el imperialismo tiene armas nucleares, pero nosotros tenemos la solidaridad entre los pueblos.
Es preciso construir un nuevo mundo con África y Latinoamérica, restablecer los BRICS, intervenir en educación crítica y finalizó diciendo que la lucha continúa porque la victoria pertenece a los pueblos. Venezuela precisó que tuvo 33 elecciones desde que asumió Chávez, con derrotas y victorias en 26 años. También padecieron bloqueos, confiscaciones, persecuciones. Chávez convocó a los pueblos del mundo y derrotó al ALCA. Por todo eso debemos estar en ofensiva. Por Argentina, además de Sara y yo, habló María Paula Jiménez, quien entre otras cosas dijo que Argentina tiene un gobierno fascista, que el sistema capitalista está en crisis y por eso se da una guerra multidimensional que implica que cada uno de nuestros países sufre las consecuencias del imperialismo de diferentes maneras, ya sea a través de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, a través de los bloqueos con ataques, intentos de golpe de Estado, la guerra cibernética, tecnológica, la digitalización es parte de la guerra cognitiva, controlan nuestras mentes. El tiempo en redes es tiempo improductivo. Se calculan 8 horas en promedio por día en las redes y 260 desbloqueos del teléfono por día controlan nuestra mente y en los niños es peor. Por Nicaragua habló un compañero sandinista que rechazó la modalidad casteril que usa Trump con las barreras arancelarias y las amenazas a todos los países que quieren comerciar con países que no se doblegan. Consideró que esta cumbre es para tomar medidas urgentes de cooperación para asegurar la paz y la igualdad. Por último, Rander Peña, el canciller de Venezuela, dijo que a la derecha no le interesa nuestra condena, porque esencialmente inmorales. El fascismo en América Latina ha surgido luego de dejar pasar una generación y volvieron más fuertes. No podemos derrocarlos con las herramientas del siglo pasado. Ellos avanzan con la comunicación digital. Nosotros tenemos que alfabetizar en los mismos, buscar mecanismos concretos para combatir. El Estado tiene que servir para ayudar a nuestros pueblos. Para ellos, el Estado les impide acceder a más riqueza. Además, banalizan la política para ponerlos a los pies de los intereses fascistas. Por lo tanto, nosotros tenemos que repolitizar. Quien tiene la ofensiva política es el que gana. No sirve la defensiva política. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez, explicó que el fascismo no es política, es una enfermedad mental, es una herramienta que usa el capitalismo para someter al pueblo. El fin último del fascismo es despojar al hombre de su ser, de su esencia, porque el fascismo va en contra de la esencia humana. Todo fascista es sociópata o psicópata. En Gaza hay un genocidio, crímenes de lesa humanidad, exterminio de la población entera. Eso es fascismo. Por último, Víctor Frank precisó que el objetivo del fascista es acabar con la condición del humano. Nosotros, para sobrevivir, precisamos dos cosas: un propósito y no permitir que se radiquen el amor. Gracias, hasta el jueves que viene. Y como siempre digo, fuera Milei y Cristina libre. Ahí estaba Carmen, Marcha 2470, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, dando un nuevo informe muy detallado de la actividad que hicieron las madres en Venezuela. Una actividad muy muy importante para las madres y por supuesto también para los compañeros y compañeras de Venezuela que las recibieron, nos recibieron. Tanto es así que, bueno, ahí los tenemos conversando, intercambiando en el chat de la transmisión por YouTube de nuestro programa. Están escuchando en Venezuela. Les mandamos un saludo muy grande a todos los compañeros y compañeras de allá, especialmente a Penélope Alsina, nuestra compañera que estuvo al lado de las madres
todo el tiempo, ¿no? Acompañándola, dando también precisiones sobre la realidad venezolana y nosotros sobre lo que pasa en la Argentina, muy interesados también allá de saber la actualidad de nuestro país, siendo que son dos pueblos tan hermanados, y especialmente la lucha de las madres y la revolución bolivariana tan unidas siempre, ¿no? El apoyo que Eve le dio a Chávez y el apoyo que Chávez le dio también a Eve y a nuestra universidad. Nosotros recordábamos cuando Chávez fue a la Casa de las Madres a inaugurar las cátedras bolivarianas, en un acto, fue la primera vez que un presidente en ejercicio va a la Casa de las Madres, ¿no? Ese fue Hugo Chávez. Y fue un acto inolvidable para nosotros y desde entonces que la relación es muy, muy, muy fraternal y lo sigue siendo aún sin Eve y aún sin Hugo Chávez. Así que gracias a todos los compañeros y compañeras venezolanas. Previamente al discurso de Carmen, tuve que aclarar algo que es muy, muy importante que todos lo escuchen, lo sepan. Recibimos muchos aportes que son los que sostienen la lucha de las madres. Aportes que hay que hacer y hacen a la cuenta de las madres, que es amigos.madres.plaza. Ese es el alias de la cuenta, amigos.madres.plaza. Pero ¿qué pasa? Si alguno o alguna se confunde y pone una sola letra mal, la cuenta, el dinero, el aporte que hagan, puede ir a otra cuenta que nada que ver, a un alias que no es el de las madres, ¿no? De hecho, hemos descubierto que hay algunos pícaros que han creado un alias falso, muy similar al de las madres, para confundirlo. Entonces, nos enteramos de esto, por supuesto se hizo la denuncia correspondiente y estamos muy preocupados, porque claro, hay que ver cuánta plata que tendría que haber ido para las madres fue para esta otra cuenta falsa, que es muy parecida a la cuenta de las madres. Lo que hay que recalcar es el alias, por supuesto, amigos.madres.plaza, y que cuando lo pongan, chequeen que los datos de la cuenta correspondan a las Madres de Plaza de Mayo. No hay ninguna cuenta, ningún nombre, ningún particular a nombre de esa cuenta, es la cuenta de la Asociación Amigos y Amigas de las Madres de Plaza de Mayo en el Banco Credit Corp, como todos sabemos. Así que si chequean eso y aparece el nombre de las madres, entonces todo bien, pueden hacer la transferencia. Dicho esto, ¿cómo continuamos, Luis? Continuamos con esta sección que se metió en el corazón, que se llama Con Eve en el corazón. Antes de presentar quién está hoy, les pedimos, porque la verdad es que muchos en la plaza nos dicen y nos cuentan historias, anécdotas con Eve, bueno, que sean parte también del programa. Entonces, aquellos que quieran ser parte de esta sección y que los pasemos al aire, pueden mandar un video de 3 minutos y medio, más o menos, filmado de manera apaisada, una anécdota con Eve, ponen su nombre, referencia al año del cual fue la anécdota, a laplazaylapalabra@gmail.com, laplazaylapalabra@gmail.com, con el asunto, bueno, anécdota con Eve y esto, ¿no? Y el video. Y el video. Sí, o dejen un celular, muchos también lo pasan por WhatsApp y pasa, así que la cosa es hacerla participativa. Yo siempre digo cuando presento el libro de Eve, que cuento algunas anécdotas de Eve, que en todos lados donde voy me cuentan anécdotas otras personas que tuvieron con Eve. Y hay un libro que se va a tener que hacer en algún momento, que es justamente reunir todas estas situaciones en las que Eve participó, que son desconocidas y que la muestran como Eve era en toda su complejidad y en toda su potencia, ¿no? Situaciones que la humanizan mucho a Eve, un poco para bajarla del bronce. Cuando ya no están, uno tiende a personajes tan extraordinarios de nuestra historia, tiende a subirlos ahí, a ese pedestal, y nosotros necesitamos que esté abajo, que esté con nosotros, que esté al lado nuestro, que nos impulse, que nos motive. Bueno, creo que un buen intento es esta sección con Eve en el corazón, que hoy tiene un compañerazo, amigo de las madres, militante, comprometido, periodista, abogado, que las madres han querido mucho, que estuvo en esta radio al principio de la 530, un tipo honesto, leal,
muy, muy valioso, uno de los imprescindibles, el compañero Pablo Yonto. Así que lo escuchamos a Pablo y tanda y seguimos. Soy Pablo Yonto y vengo a contarles algunas cosas de Eve, a quien cada día recordamos con más fuerza. Eve, todo el mundo sabe, tenía la fuerza de contestarte y decirte lo que pensaba siempre, pero también tenía la humildad para, cuando en alguna acción que pretendía llevar adelante con las madres se le generaba alguna duda, poder consultarte. Y voy a contar 2 anécdotas en ese aspecto. Cuando en el gremio de prensa, en el diario Clarín, teníamos una serie de reclamos para llevarle a la empresa y la empresa no atendía y teníamos que hacer protestas y mover gente, y eran los años 90 y casi nadie se le animaba a Clarín. Una vez le fuimos a pedir apoyo a la plaza, a Eve, diciendo que queríamos que las madres se acercaran hasta la puerta del diario Clarín para apoyar nuestros reclamos. Eve en aquel momento nos dio una lección de sindicalismo. Nos dijo: sí, nosotras vamos a ir, pero primero ustedes tienen que movilizar a los trabajadores. Cuando los trabajadores estén muy movilizados, nosotros vamos a ir sin duda. Y en otra oportunidad, cuando los trabajadores de la planta gráfica donde se editaban las revistas de Clarín en el barrio de Pompeya habían tomado la planta, esto ya es durante el gobierno de Cristina, Eve tuvo el tacto de decir: Pablo, ¿no averiguás primero si los trabajadores están de acuerdo en que vayamos a apoyarla, porque no queremos generar ningún problema apareciendo de pronto y que eso le genere un tema adentro de discusión de que esto se está politizando? Estas 2 caras de Eve respecto a lo que significa la voz de los trabajadores, creo que la pinta también como una olfateadora sindical importante, y que tiene esta humildad también, ¿no? de decir: no quiero aparecer en un lugar donde los trabajadores no me llaman o se sienten o pueden sentirse mal con nuestra presencia. Eve siempre presente en las luchas de los trabajadores y trabajadoras. La Plaza y la Palabra, en AM530, la radio de las madres. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp, 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las 3 Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. La Ley 27.675 amplió los derechos de las personas con VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, garantizando respuesta integral que incluye prevención, diagnóstico y tratamiento, prohibición de pruebas de VIH en el trabajo, jubilación especial y pensión según requisitos, y leche gratuita por 18 meses para bebés de personas con VIH. El primer paso para defender nuestros derechos es conocerlos. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús,
Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo muchos tiempos de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos Eve. Se alumbra, quema. Se arde, estalla. En la Plaza y la Palabra, las madres están al sol. Seguimos en la Plaza y la Palabra hasta las 2 de la tarde. Vamos en vivo con este programa que ya va por su capítulo 123. Estamos escuchando a Virus. Bailando con Virus. Bailando un poco con Virus. ¿Quién es el responsable del rock? En este caso del pop. Bueno, pero generalmente es un rock de la banda rock nacional. Sí. ¿Quién es? ¿Quién lo elige? ¿La producción? Sí, la producción. Muy bien. Bueno, muy bien la producción entonces, Jessica Castro. El brasileño sí, del final me hago cargo yo. Ese me hago cargo yo. Ese me hago cargo yo. Pero esto es muy bueno, muy bueno lo de Virus. Una banda de ahí cerca de donde también vivió Eve, de Citibel. Eve vivió en Citibel bastante tiempo también. Bien. Decíamos que ustedes saben que todos los contenidos de la Plaza y la Palabra después los pueden repetir y ver nuevamente en las redes del programa, en el YouTube de la radio. Tenemos cuenta en Instagram, nos buscan como La Plaza y la Palabra, así todo junto. También en Facebook es La Plaza y la Palabra AM530. Y por supuesto, como decíamos, en el YouTube del programa y de la radio, de la 530, todo el programa queda allí. Después cortamos pedacitos y lo vamos poniendo también. Así que eso es muy importante. Y ya nos metemos entonces, Luis. Me olvidé de recordar que la semana pasada ya empezaron los cursos de la Universidad de las Madres. Y esta semana continúa el resto que, debido a la cantidad de inscriptos en los últimos días, se programó se demoró el comienzo para una semana después. Por eso esta semana, que arranca mañana, empiezan finalmente la mayoría de estos cursos que está haciendo la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo para continuar con su proyecto educativo. Muy buena receptividad. Cursos que arrancan, pero que vienen más. Exacto, va a haber más. Esta es la primera tanda de cursos, pero después se van a ir renovando en octubre y en noviembre. Así que, y hay también muchos nuevos, muchas sorpresas para lo que viene. Estamos firmando un convenio con ATE Capital, con el Tano Catalano, en los próximos días para potenciar estos cursos. Ya lo hemos firmado con la Universidad Internacional de las Comunicaciones de Venezuela, y hay algunos ahí en Gateras
que ya iremos comentando. Así que viene con toda la Universidad de las Madres, estamos muy contentos ahí con Cristina Camaño. De paso, aprovecho para invitar a que escuchen el programa de Donato Spacavento de esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, aquí en la 530, Chequeo General, que va a estar Cristina Camaño, la rectora de la Universidad de las Madres, la rectora que quiso Eve, va a estar con Donato, así que vamos a estar todos escuchando ahí, antes de que empiece Boca, por supuesto, que arranca 8:30. Bueno, Luis, nos metemos en el archivo, año 1996. La trama se llama el film que tiene este testimonio de Eve de Bonafini, que vamos a ir compartiendo de aquí hasta el final. Empezamos. Fue difícil el camino, muy difícil, muy duro, muy golpeadas, muchas veces presas. No había respuestas, los chicos no aparecían. Y por eso creo que nuestro movimiento creció con más fuerzas, porque el secuestro de las madres, si bien es cierto que primero achicó el movimiento otra vez, las madres no teníamos mucho miedo de volver a la plaza, había madres que no quisieron volver, y un grupo pequeño dijimos, no, tenemos que ir, aunque seamos otra vez poquitas, éramos 20 de nuevo, y otra vez a comenzar, ¿no? A llamar otra vez a las madres, a convocarlas a la plaza. Fue difícil el camino, muy difícil, muy duro, muy golpeadas, muchas veces presas. Y fue evolucionando y creciendo como crece uno, ¿viste? Sin darnos cuenta. Uno crece, de repente sos chiquito, de repente tenés sos adolescentes, pues grande, ya no te diste cuenta. Y bueno, evolucionamos en cuanto al pedido, que era muy individual y muy personal al principio, que era reclamar por nuestros hijos, cada uno por el suyo. Después socializamos la maternidad y nos dimos cuenta que éramos madres de todos. O sea, fuimos por primera vez el 30 de abril de 1977 a las 3:30 de la tarde, convocadas por una madre que fue secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada, Azucena Villaflor de Vincenti. Ella nos convocó a la plaza y dijo, hagamos una carta para Videla para preguntarle por nuestros hijos. Esa fue la primera vez que fuimos a la plaza, que nos unimos 14 madres y que vimos que éramos pocas para firmar una carta, entonces decidimos llamar a más madres, a otras madres. Cuando fuimos muchas madres en la plaza, 50 o 60 en un banco reunidas, vino la policía, nos golpeó y dijo, caminen. Y nos empezó a golpear y caminamos. Bueno, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que tiene 15 grupos de madres trabajando en todo el país, 15 filiales de madres trabajando en todo el país, nos sustentamos con los grupos de apoyo que nacieron en el exterior. El primero fue el de Holanda, que nació allá por el 78 con el Mundial de Fútbol. 33 mujeres holandesas se juntaron y dijeron hay que apoyar a estas mujeres, y nos empezaron a mandar dinero, nos empezaron a mandar cartas, solidaridad, nos invitaban a ir a Europa a contar la historia. Y así se fueron conformando otros grupos. El segundo fue el de París, Solma, que es uno de los grupos que más trabaja con respecto al Parlamento Europeo, Naciones Unidas, es el que tiene todas las relaciones. Y después se fueron formando los demás grupos. Tenemos 20 grupos en toda Europa, Australia y Canadá que nos apoyan económicamente y políticamente también, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo somos las madres que estamos en la plaza cada jueves, que marchamos, que no creemos en la justicia, que no queremos reparación económica, que no queremos exhumación de cadáveres, que no aceptamos, no queremos listas de muertos, queremos listas de asesinos, que lo que hay que reparar con justicia no lo vamos a permitir que se repare con plata. Hemos recibido muchísimos premios nosotros de todo el mundo, una cantidad impresionante de premios. Hace poco el último premio fue que nos dio la Universidad de San Luis, premio que se llama Mauricio López, y el primero nos lo dieron los estudiantes de la Universidad de Essen, que es una mención, y el dinero que recibimos de ese premio en 1978 fue el dinero que los estudiantes recolectaron en Essen, Alemania, donando 68 litros de su sangre, que vendieron para mandarnos ese dinero a las madres. O sea que hay muchas cosas muy fuertes que nos unen, que nos convocan a seguir trabajando. Ahí estaba Eve. Año 96, pensemos, ¿no? Ese año fue clave en la historia de las madres, ¿eh? Es el año en el que Eve se encuentra con Marcos por primera vez, el subcomandante Marcos, con todo lo que eso implicaba para las definiciones políticas de las madres. Marcos estaba al frente de la guerrilla zapatista, una irrupción muy potente en América Latina por todo el peso que eso implicaba, una guerrilla armada, un movimiento en armas, con reivindicaciones emancipatorias en un país como México que entraba ese día, el día que irrumpe el zapatismo, entraba en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos el 1 de enero del 94, y Eve en el 96 lo va a ver. Es el año que Eve va
con Marta Badillo al movimiento Sin Tierra de Brasil, y esa experiencia le cambia a las madres, le abre una perspectiva enorme, que es dos cuestiones: el tiempo, la lucha no es para allá, tiene una perspectiva de mucho tiempo, y además la necesidad de la formación, el estudio, el espacio que el movimiento Sin Tierra le da a la formación de cuadros es central, mucho más importante que ganar un terreno, ¿no? Que la urgencia de ganar el terreno, y se formar al militante. Además es un año que pareciera que la sociedad argentina, al cumplirse los 20 años del golpe de Estado, redescubre la historia, porque uno con el tiempo piensa que los 24 de marzo, las movilizaciones que se viven hoy fueron las de siempre, no, hasta esos 20 años, no, las madres marchaban muchas veces en soledad, repudiaban el golpe y recordaban ese 24 de marzo en soledad. Exacto. A propósito de esto, hay un trabajo en la página de las madres que se llama justamente Memoria Fértil, todo lo que hicieron las madres cada 24 de marzo, pero no a partir del 96, cuando se cumplen 20 años empiezan las movilizaciones masivas, sino desde la dictadura. Estaba la dictadura todavía, y ya las madres para el 24 de marzo hacían algo para repudiar y marcar en rojo esa fecha particularmente dramática. Ese 96, 3 días en la Plaza de Mayo tuvieron las madres, cerrando el 23 a la noche en el encuentro de rock para contar sin policía, con la plaza repleta de pibes y de pibas queriendo saber qué había pasado. Exactamente. Bueno, ese es el año en el que Eve da este testimonio ante el programa La Trama, un documental periodístico de una universidad. Está Eve ahí al lado, por Carmen de Guede, Tota, y escuchamos entonces la segunda parte de la intervención de Eve. El 22 de agosto de 1979 fue la fecha escogida para que, ante escribano público, quedara oficializada para siempre, y hasta entonces, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, día que coincide con el fusilamiento de un grupo de trabajadores de Trelew. A mí no me importa ni la violencia de vida, ni el punto final, ni el indulto. No existen para mí. Los voy a seguir persiguiendo. Y esto es lo que nos hemos propuesto las madres. Seguir persiguiendo a los asesinos. Pero jueves en la plaza, que todas las madres que van a la plaza vienen a la casa de las madres y hacemos también una pequeña reunión, charlamos, nos contamos lo que pasa, nos convocamos para otros actos. Y yo creo que la gente no sabe lo que las madres trabajamos. La verdad que... En cuanto a los derechos humanos, siempre se violaron, porque mientras haya gente que se queda sin trabajo, chicos que viven en la calle, que uno va a un hospital y no te atienden, o que no tengas para operarte, o que un jubilado gana 141 pesos, eso también es violación a los derechos humanos. Cuando se reprime un festival de rock, cuando reprimen una marcha, cuando nos golpean a las madres, los derechos humanos se violan todo el tiempo por distintas razones. Los derechos humanos no es solo la represión, la tortura, la muerte. Los derechos humanos son muchas otras cosas. Cuando la gente aprende que los derechos humanos son todas estas cosas, se da cuenta que los violan todos los días a cada rato. Entonces, violaciones hay siempre. Y sobre todo lo que hay junto con la violación es impunidad del ser humano. ¿Viste? Cuando te pasan cosas muy duras, a la gente le parece que olvidar es mejor. Lo que no se da cuenta es que cuando se olvidan las cosas tan graves que te pasan, se vuelven a repetir, ¿no? Es como no curar bien una herida o como no atenderte bien cuando estás enfermo, ¿no? Hay mucha muerte. Y en las comisarías todavía la picana, la cama para torturar, la bolsa para asfixiar, existen como elementos de la comisaría, están contabilizados en la comisaría porque está permitida la tortura y la muerte. Y esto es lo que nos hemos propuesto las madres, seguir persiguiendo a los asesinos. Y por eso queremos lista de asesinos y no queremos lista de muertos. Porque la lista de muertos es muy fácil darla. El gobierno la va a hacer, la va a fabricar. La lista de muertos es para hacer desaparecer la figura del desaparecido, ¿no? Pasamos a ser madres de muertos. La muerte es el final para todos. Y entonces el final para nosotros no existe. Padres no pudieron nunca llegar a reunirse porque cuando se reunían para formar algo, porque tuvieron intención muchas veces de formarse, pero siempre nosotras no nos importó qué política desarrollaba cada madre, si pertenecía a algún partido, a qué religión, a qué raza, no nos importó.
Pero los padres, cuando se empezaron a reunir, claro, unos eran radicales, otros peronistas, otros socialistas, otros anarquistas, y se agarraban siempre unas reuniones de pelea terribles, porque cada uno hablaba del partido y traía no podían superar eso. A nosotros nos unió el dolor, la desaparición de nuestros hijos, y ellos no pudieron pasar ese tramo, ¿no? Y entonces quedaron acompañándonos, yendo a veces a la plaza o no. Hay muchos maridos que no quieren que las madres vayan a la plaza, hay muchos hombres que quieren que su mujer se quede. Hay otros padres que sí vienen a la plaza, que sí nos acompañan, que marchan con nosotras, pero nunca se organizaron como nosotras. Los padres de la plaza, ¿no? Como decía Eve, no son los que generalmente circulan en los relatos sobre los maridos de las madres, ¿no? Son los que tuvieron un perfil mucho más bajo, que era de acompañarlas a ellas, de bancarlas, a pesar incluso de grandes discusiones que tuvieron, como Eve relataba ahí, ¿no? Hay un relato, alguna vez Eve lo dijo, que ella una vez vuelve muy desesperada de la plaza, y cuando llega lo encuentra a su marido viendo un partido y gritando muy efusivamente por un partido de fútbol de la selección en el Mundial 78. Y fue muy doloroso para Eve, ¿no? No porque el marido de Eve no supiera lo que pasaba, todo lo contrario, pero no podía entender esa disociación entre el drama familiar y social que estaba ocurriendo en la Argentina y esa otra dimensión que tenía en este caso el marido de Eve, que era un compañero para las madres, porque fue muy, muy compañero de Eve para la lucha de las madres. Pero bueno, fueron dificultades muy grandes al interior de las familias. Y lo otro para marcar, viste que Eve dice, nosotros empieza diciendo este testimonio, esta segunda parte, no me importa que estén indultados, que estén libres, nosotros los vamos a seguir persiguiendo, como sea el indulto, a mí no me importa, los vamos a seguir persiguiendo. Y es extraordinario porque cuando hubo en la Argentina condiciones finalmente políticas y jurídicas para el enjuiciamiento, con Néstor Kirchner, Eve dijo, ahora no queremos más eso, ahora nosotros vamos, que eso se encarguen los abogados. Nosotros, entre un milico preso y un niño feliz, preferimos ver al niño feliz, y ahí le dieron con más fuerza la impronta de la universidad, le dieron con más fuerza la construcción de viviendas en los barrios populares, las estafaron en ese proyecto y lo volvieron a retomar con más fuerza todavía en el 2014, con el jefe del ejército de entonces, con el general César Milán, y con todo lo que esto provocó, siempre las madres corriendo el arco, ¿no? Y ampliando y ensanchando los límites de la cancha para que se puedan cubrir más realidades sociales y políticas, que era lo que querían sus hijos, ni más ni menos. Además, la persistencia ante la adversidad, ¿no? Sabiendo qué es lo que había que hacer, porque podrían haberse dado por vencidas, ¿no? Por las condiciones políticas de impunidad. No, para nada. No me importa. No me importa, decía Eve. Extraordinario. Nos queda un bloque más, la escuchamos. Bueno, fui tejedora toda la vida y fui muy poco a la escuela. No tuve oportunidad de prepararme para esto, pero la vida me preparó de una patada en la cabeza cuando me secuestraron los hijos. Tengo 2 hijos y mi nuera desaparecidos. Mi marido murió en el 82. Y en estos años perdí toda la familia. Murieron todos mis familiares, quedamos mi mamá, mi hija y yo. Soy una mujer común. ¡Siempre la misma obediencia! ¡Tapen para que no se vea! ¡Así taparon los cuerpos de nuestros hijos! ¡Pero nosotros no permitimos que los tapen! ¡Por más que ustedes los quisieron tapar! Cuando uno le arrancan lo que más quiere, no tenés muchos caminos. Elegís o vivir o morir. Yo tuve que elegir o vivir o morir cuando me pasó lo que me pasó. Me destruyeron todo, mi casa, mi familia, todo. Y si elegís vivir, bueno, vivir. Lo que la gente con los gobiernos elegidos por el pueblo, no democráticos, porque todavía la democracia está muy lejos, no la conozco. No la conozco en ningún país del mundo, te digo, ¿eh? Porque a mí no me pueden decir que Alemania es democrática cuando persiguen y matan a los turcos. No me pueden decir que Francia es democrática cuando hay ahora ya chicos en la calle. Así que bueno, la democracia está por verse. Gobiernos elegidos por el pueblo es diferente. La gente pierde un poco el miedo. La gente se anima a denunciar, la gente cree que está más protegida.
esos derechos no se violan. Entonces, creo en la fuerza de cada uno, en la fuerza que cada uno puede poner en lo que hace. No sé si hay un ser superior que a veces nos rige. No lo sé, a veces me lo cuestiono, me lo pregunto. Yo fui en una época bastante creyente, soy bautizada, tomé la comunión, iba a misa. Después, con todo lo que veía que hacían los curas, dije, no, esto no puede ser. Dije, no creo más en nada. En la marcha federal se me movieron las estructuras porque había unas viejitas que se pasaron toda la noche rezando con 2 medallitas chiquitas en una iglesia, muertas de frío, y dijo, rezamos para que ustedes no abandonen la lucha y para que el perro no traicione. Y yo dije, ¿quién soy yo para no creer que estas mujeres se pasaron toda la noche rezando para que nos salga bien esto, ¿no? Y eso me movió un montón de cosas, y me gusta como forma de vida el socialismo, no el de los partidos que conocemos, ni tal vez el que se empleó hasta ahora, que tal vez no sirvió, sino socializar todo, que todos tengamos parejo, como una cosa muy ideal, ¿no? Con la que soñaron nuestros hijos. Creo que los argentinos tenemos que no solamente preocuparnos, sino ocuparnos de lo que pasa, porque la preocupación sola no alcanza. Y mientras haya gente que no puede trabajar, y gente que crea que la gente vive en la villa o en el barrio marginal porque le gusta, y mientras haya gente que diga, ay, bueno, los pibes se drogan porque quieren, y no se den cuenta que los chicos que hoy se drogan son los nuevos desaparecidos del sistema, que el sistema nos impulsa a la droga porque no les da posibilidades, porque no tienen trabajo, porque son marginados también esos chicos. Mientras no se den cuenta de esto, la propuesta nuestra es esa, ¿no? Preocuparnos, ocuparnos y sobre todo trabajar desde lo más chiquitito, que es ver por qué un chico está en la calle. Y el futuro es la lucha, el futuro es la lucha. La casa nuestra es como la plaza, no tiene puertas ni para entrar ni para salir. Y va a estar abierta cuando caiga la última madre, te muera la última madre, va a estar abierta para que, bueno, para los que vengan atrás. El futuro es ese, lucha, trabajo, esfuerzo, amor, mucho amor para lo que hacemos, mucho amor por ustedes, para los jóvenes. Creo que a la humanidad le hace falta mucho amor, y es una cosa que cuesta tan poco. Las mejores cosas no se compran con plata. Qué buen final, ¿no? Qué buen final. Las mejores cosas no se compran con plata. Es la historia de las madres, ni más ni menos. Una lucha por amor sin plata. Han hecho mucha fortuna las madres, ¿no? Y esa fortuna, ese capital es político, simbólico, ideológico, convicciones, principios. Así que bueno, así nos vamos, Luigi. Hay muchos mensajes, les agradecemos a todos los que estuvieron ahí en el streaming, compartiendo impresiones del programa, a los mensajes que recibimos en el 11 3200 0530, algunos preocupados por tu ojo, Luis, les aviso, los tranquilizo, por suerte fue afuera la quemadura, así que igualmente se va a ir a hacer ver ahora, y el asado ya avisaron desde La Plata que no se quemó, estaba esperándote. Perfecto. Así que todo bien, nos vamos con Shabán hasta el domingo que viene. Y nos vemos el jueves en la plaza, por supuesto, la marcha 2471 con Vicky Montenegro, la invitada de este próximo jueves. Chau.